Bueno, algunos de ustedes se estaban preguntando cuándo el pastor va a terminar con la cuestión de la división del alma y el espíritu. Pues hoy. Qué buenas noticias, ¿verdad que sí? Pero esta parte la incluí porque hay una cooperación que es de nosotros, ¿no? Hemos visto todo lo que el Señor hace con su palabra para dividir el alma y el espíritu. Y hemos hablado sobre la diferencia del alma y el espíritu nuestro, creados por Dios, obviamente. Pero hay una cooperación, hay algo que nosotros tenemos que hacer en este proceso. Y continuamos, obviamente, en nuestro pasaje clave, que es Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios, no es cualquier palabra, no. Es la palabra de Dios, la que sale de Dios. Esa es la única palabra que es viva y eficaz, no hay otra, en ningún otro lugar. ¿Okay? Y dice que esa palabra corta más que cualquier espada de dos filos. Y esa espada tiene unas cualidades distintas a una espada común y corriente, porque la espada común y corriente puede atravesarte y te puede cortar un brazo y te puede penetrar hasta las entrañas y matarte, pero esta espada no mata. Esta espada que el Señor usa no te mata. ¿Ok? Sí trabaja en el cuerpo también, las coyunturas, ¿verdad? Y los tuétanos, pero trabaja en el alma, en lo inmaterial, en el espíritu, lo inmaterial. Hemos estado hablando acerca de una frase que ya les tiene que salir o les tiene que sonar familiar, el altar de la cruz. Ya usted se pone a ver las películas de aquí, de allá y del otro lado y usted ve que siempre cuando se les tranca la cosa a los artistas principales, ¿verdad? En su papel, que ahí van a rezarle a quién, a cualquiera que sea su Dios, ¿no? Y casi siempre pues en las películas ponen una mesita con unas velitas, ese es el altar, no hay el altar, güey, altar. Dios, yo sé que yo no he sido bueno contigo, yo sé que he sido un sinvergüenza, un desgraciado, y yo sé que no estoy haciendo la cosa como tú quieres que yo lo haga, pero ayúdame en esto. Hay que tener pantalones, ¿verdad? Para hacer eso. Pero así es la cosa. Pues el altar de la cruz, aquí estamos hablando de la mesa de sacrificio, el lugar de sacrificio, donde el gran sumo sacerdote nos va a descuartizar, si lo podemos poner de esa manera, ¿no? Jesucristo va a empuñar la espada, va a empuñar el cuchillo de dos filos, esa palabra para penetrar, cortar, dividir el alma y el espíritu. En ese altar del sacrificio de la cruz, que incluye obviamente la separación de los afectos de la vida almática en cuanto a las posesiones materiales, en cuanto al interés de esa vida almática en su amor propio, para que sea sustituido, todo eso sea sustituido por la vida misma de Jesucristo en nosotros. Seguir a Cristo y no seguir a los afectos del alma, de los autointereses, de esa vida almática carnal animal, dijimos, es una decisión diaria. Porque la cruz hay que tomarla ¿cuándo? Todos los días, diariamente. Así que hoy vamos a ver cuál es la cooperación tuya y mía con Dios en esa separación del alma y el espíritu nuestro. Para ello vamos a ver 2 Corintios 5, del 13 al 15.
Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. En otras versiones dice, el amor de Cristo nos constriñe. Otra palabra sinónima sería, el amor de Cristo nos obliga. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es probable que algunos de los adversarios del apóstol Pablo le hubieran estado reprochando su celo y su fervor. Y le habían dicho posiblemente hasta loco, que hoy día más común nosotros usamos fanático. Pablo dijo, esto es un fanático. Fanático. Pero un loco. Nadie hace eso. De hecho, el procónsul romano le dijo a Pablo, cuando estaba en su defensa, antes le dijo, Pablo, los muchos estudios te han vuelto loco. Loco. Fanático. ¿Y cuál fue la defensa de Pablo? El amor de Cristo me lleva a actuar así. El amor de Cristo me lleva a actuar así. Pablo dice, fue para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia, dice. Que por eso yo he sido tan celoso y tan fervoroso y tan fanático y tan trabajador, dice Pablo. Si he manifestado mayor ardor y vehemencia en algunos momentos, es cierto, pero el amor de Cristo me hace actuar así. Y en otros momentos, razonamientos fuertes, porque el amor de Cristo me ha hecho actuar así, pero siempre para los mejores fines. Y en ambos métodos, las razones eran buenas, por lo cual actué así. ¿Por qué? Dice Pablo, porque el amor de Cristo me lo impone. El amor de Cristo me obliga. El amor de Cristo me hace actuar de esa manera. Porque el amor tiene una virtud forzada para excitar a los pastores, para excitar a los evangelistas, para excitar a los predicadores y para excitar a los cristianos individualmente y privados en el deber del reino de los cielos. Así que el amor de Cristo en ti y en mí tiene esa virtud. Tiene la virtud porque se manifestó. Dios no solo dijo que nos amó, Él se manifestó en su gran amor. Y en este gran caso, lo manifestó al morir en la cruz, en el Calvario. Así que este efecto sobre nosotros, si debidamente lo consideramos, nosotros actuaríamos como el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Lo que antes éramos, si hubiese seguido, si hubiese continuado, sería lo mismo. Porque Cristo no hubiese muerto por nosotros. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo debimos haber seguido? Muertos. Pero dice que
uno murió por todos. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. Todos murieron. Todos morimos a la ley. Todos estábamos muertos bajo la ley, condenados a muerte, muertos en pecados, muertos en transgresiones, espiritualmente muertos, separados de Dios. Y esa fue la condición deplorable que teníamos todos aquellos por los que Cristo murió. Estábamos perdidos, estábamos deshechos, estábamos muertos, estábamos arruinados. Y debimos haber permanecido miserables para siempre, a menos que Cristo no hubiese muerto por nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquellos por quien Cristo murió. Ahí está la respuesta. Vivir para Él. Vivir para Él. No debemos vivir para nosotros mismos, dice, sino que debemos hacernos a nosotros mismos. No debemos hacernos a nosotros mismos, debo decir, el centro de lo que consideramos nuestra vida, que no hay tal vida nuestra, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que vino la vida de Cristo y Él la infundió en nosotros. Sino que Cristo debe ser el fin de nuestra vida, no nuestra vida ser el fin de nuestra vida y de nuestras acciones. Cristo murió por nosotros y Cristo murió con nosotros para curarnos de la peor enfermedad que existe sobre la tierra en cada ser humano. Una cosita por ahí que suena muy lindo y nosotros la usamos. Amor propio. Y Él vino para animarnos a actuar siempre bajo la influencia dominante de su amor. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Así que la vida de nosotros como cristianos debe ser una vida consagrada a Cristo, no a nosotros mismos. Y luego vivimos como debemos vivir cuando vivimos para Cristo, porque Él murió por nosotros. Así que la obra de dividir el alma y el espíritu, sí, la realiza el Señor mismo a través de su Espíritu Santo, empuñando la palabra, la espada de dos filos, esa palabra viva y activa que penetra hasta lo más recóndito del hombre inmaterial. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a llevar a cabo su trabajo sin nuestro consentimiento, sin nuestra cooperación. Así que, ¿cuáles serían algunas de las condiciones de esa cooperación del lado de los hombres, del lado de nosotros? En primer lugar, como creyentes necesitamos ver, reconocer que tenemos la necesidad de que nuestro espíritu y nuestra alma sean divididas. Y cuando nosotros como sacrificio seamos colocados sobre el altar de la cruz, definitivamente necesitamos consentir en que esa obra con la espada de dos filos, nuestro gran sumo sacerdote la haga. No acobardarnos, no echar atrás. Porque la voluntad del creyente
necesita colocarse firmemente al lado de la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a resolver que el Señor divida nuestra alma y nuestro espíritu según las circunstancias lo requieran. Es importante también tener la base sólida, establecida del capítulo 6 de Romanos. En la medida que tú y yo como creyentes nos reconocemos a nosotros mismos muertos al pecado. Uno murió, todos murieron. Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando hay un opresor en el poder que oprime a la gente, cuando el opresor se muere, ¿verdad? Hay un alivio, ¿no? Hay una liberación. Pero también es mucho más la liberación que hay cuando se muere el oprimido. Porque la muerte trae una orden de tranquilidad al cansado. Va a llegar un momento, si es que nuestra mente no es de un golpe, ¿no? Sino que va a ser poco a poco, día tras día, nos vamos a ir apagando. Si eso nos toca vivir, lo cual no es agradable, vamos a sentirnos tan mal y vamos a estar tan desconchunflados que la muerte va a ser un alivio. La muerte va a ser una liberación. Y en todo el sentido de la palabra, la muerte es una liberación de este cuerpo de muerte. Estamos muertos al pecado, dice la Escritura. Estamos muertos. No es que estaremos muertos. No es que a lo mejor estamos ya muertos. No tenemos que obedecer al pecado. No tenemos que considerar al pecado. No tenemos que cumplir la voluntad del pecado. Porque estamos muertos. Los muertos no responden a nada. Estando muertos somos indiferentes a los placeres y los deleites del pecado. Así como un hombre está muerto a todos los estímulos que puedan haber en el mundo físico, así nosotros estamos muertos al pecado. El que está muerto está separado de su antigua manera de vivir, de su antigua empresa, de sus antiguas conversaciones, de sus antiguos negocios, de sus antiguos gozos, de sus antiguos empleos. No es lo que era, no hace lo que hizo, no tiene lo que tenía. La muerte trae un cambio. Y tal cambio hace la santificación en nuestra alma. Corta todo lazo, toda correspondencia con el pecado para que el pecado no reine en nuestros cuerpos mortales, para que nosotros lo obedezcamos. La palabra de Dios es clara y enfática diciendo que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque nuestra carne fue crucificada con Cristo y también los afectos del alma fueron crucificados con el Señor. Gálatas 6:24 dice, y los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso de los que son de Cristo, es decir, los que son cristianos de verdad. No los que son cristianos solo en apariencia o en profesión, sino los que son cristianos con sinceridad y con verdad. Han crucificado a la carne con los afectos y los deseos. Ahora nos consideramos que estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos al pecado y esa es nuestra realidad. Pero también necesitamos entender que no solamente estamos muertos a los pecados más groseros de la carne, pero los pecados más sutiles a través de la vida del alma y de su inordinada condición intelectual y emocional. Ahora, los creyentes que están cumpliendo con estas condiciones necesitan llevar su luz hacia adelante, su propósito y su fe hacia adelante, y con una manera firme y una manera fiel a todo lo que Dios te muestre por medio del Espíritu Santo de Dios. Si Dios te llama, si Dios usa el Espíritu Santo de Dios y te señala cosas, porque yo estoy seguro que ustedes durante la semana Dios les habla y Dios les dice, y el Espíritu de Dios le pone ideas en la mente. Necesitamos practicar, obedecer. Debemos ser fieles a todo lo que el Espíritu de Dios nos dice y no rechazar deliberadamente al Espíritu. Lo que sí debemos rechazar deliberadamente es toda instrucción o la metida indebida del pecado y de los pensamientos satánicos del alma. Necesitamos abrir nuestra vida y necesitamos abrir todo nuestro ser a la vida superior de Cristo, que está en nuestro espíritu, no está en nuestra alma, no está en nuestro cuerpo. El creyente necesita buscar en todo andar en el espíritu para discernir qué cosa es de mi espíritu y qué cosa es de mi alma y qué cosa es de mi carne. Tal vez algunos de ustedes que han estado más cercanos a mí, en algún momento me han escuchado comentar acerca de que, pues, todos somos bombardeados con diferentes tipos de ideas. Pero cuando tengamos ideas, nosotros debemos preguntar, ¿y esa idea de dónde vino? ¿De dónde viene lo que yo estoy pensando? ¿Cuál es el origen? ¿Viene de la carne? ¿Viene del alma? ¿O viene de mi espíritu, que está siendo influido, donde el Espíritu de Dios reside? ¿De dónde? ¿De dónde viene? Obviamente, si viene del mundo, si viene de Satanás. Adelante, bienvenida. Adelante. Ella es Stephanie.
La niña sí es verdad que no me acuerdo el nombre. Bienvenida. ¿Qué vamos a seguir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué curso vamos a tomar? ¿Qué dirección vamos a tener? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Porque ahí es donde muchos nos estrellamos. Tenemos que seguir a una cosa y rechazar la otra. Ahora, ¿cuál vamos a rechazar y cuál vamos a seguir? Eso es bien importante. Necesitamos aprender cómo el espíritu nuestro funciona con Cristo en nuestro espíritu para caminar de esa manera y hacernos en realidad un cristiano espiritual. No para vivir para nosotros mismos. No hablemos de las características de las personas egoístas, ¿verdad que no? Porque si mencionamos las características de las personas egoístas, incluyéndome a mí aquí en esta mañana, me voy a deprimir porque me voy a encontrar cuán egoísta soy. La depresión me puede llevar hasta acostarme, salir de aquí a acostarme. Porque descubrí cuán egoístas somos. Es un choque. Porque creemos que no somos egoístas. No. ¿Qué egoísta? Ah, sí, la gente es egoísta. Yo no soy egoísta. Oh. Vamos a concentrarnos mejor cuando no lo somos, ¿sí? Cuando no vivimos para nosotros y cuando vivimos para Dios. Cuando yo vivo para Dios, yo amo aunque no me amen. Cuando yo vivo para Dios, yo perdono aunque no me perdonen. Cuando yo vivo para Dios, yo sirvo aunque no me sirvan. Cuando yo vivo para Dios, entonces Dios se manifiesta en mí. Conclusión. Seguir a Cristo y no a los afectos y a nuestros propios intereses de la vida almática carnal es una decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. No es ayer que la tomé, al principio de la semana o el domingo cuando fui a la iglesia. Todos los días, momento a momento. Y para ello necesitamos tener una mente, tener una actitud que coopera con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no nos va a obligar a hacer algo que no queremos hacer. El Espíritu de Dios puede influir, pero no nos va a obligar. Así que necesitamos darle nuestro consentimiento y nuestra cooperación como creyentes al Espíritu de Dios. El creyente necesita ver la necesidad de dividir el alma y el espíritu. Y cuando el sacrificio se coloca sobre el altar, definitivamente tú y yo debemos no ponernos a pataletear, no ponernos a resistir, cooperar, consentir a que Dios realice la obra en nosotros. El creyente debe ser firmemente fiel a todo lo que el Espíritu de Dios le muestre
Y necesitamos rechazar de manera tajante y deliberada la intrusión de la vida del alma. Y necesitamos escoger abrirnos a la vida superior de Cristo, que no está en el alma, que no está en el cuerpo, está en el espíritu de nosotros. Próximo domingo, finalmente, vamos a comenzar a hablar entonces sobre el cristiano espiritual. Ya vimos el cristiano carnal, acabamos de ver el cristiano almático, ahora vamos a ver el cristiano espiritual. ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo me voy a dar cuenta si estoy viviendo de la carne, del alma o desde mi espíritu? ¿Está claro? La escritura está clara, hermanos. ¿Okay? Oremos. Bendito Dios, gracias por hablarnos así, sencillamente, de que tú estás dispuesto a hacer esa división entre el alma y el espíritu, pero nosotros, aunque tú tienes poder para hacerlo sin nuestro consentimiento, nosotros necesitamos cooperar contigo, necesitamos ser decididos, necesitamos tomar esa decisión, Señor, de dejarnos cortar por tu palabra, dejarnos separar lo que es necesario separar, para que entonces podamos comenzar a vivir desde el espíritu, sin ataduras al alma y sin ataduras a la carne. Permite, Señor, que esto sea la realidad de nuestra experiencia, porque ya es nuestra realidad en ti. Es solo que estemos dispuestos a ponernos en el altar de la cruz. Llévanos ahí, porque la vida cristiana comienza en la cruz. La vida cristiana necesita continuar en la cruz. Y la vida cristiana siempre será el resultado de esa cruz. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor.